Los últimos 2 reuniones compartí Romanos, para los que no estuvieron. Comenzamos con la introducción a Romanos y continuamos hoy. Y ya no lo voy a cansar más con Romanos. Pero Romanos es una carta sumamente rica en la enseñanza, en la doctrina cristiana, fundamental. Uno a veces se encuentra con gente que no ahonda en la palabra. Y fíjense que el Señor Jesús dice 2 cosas al final de su Sermón del Monte, llamado Sermón del Monte, que está en Mateo 5, 6 y 7, y tienen que ver justamente con la enseñanza. Primero Él advierte contra los falsos maestros. Y dice, ¿no?, que por sus frutos los conocerán. Y dice que un árbol bueno no puede dar malos frutos y un árbol bueno no puede dar malos frutos y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Por sus frutos los van a conocer. Y en el cristianismo, lo paradójico es justamente que Pablo lo dice muchas veces en Romanos. ¿Qué? Porque estamos bajo la gracia, ¿seguiremos pecando? De ninguna manera, dice, ¿no? Eso lo vimos. Entonces hoy vamos a ver un breve repaso de lo que dijimos, que en Romanos Pablo empieza con un argumento que dice: todos están, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y el llamado justamente es a venir a Cristo, ¿no? Como recién leía o citaba Omar: vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Pero seguidamente dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para sus almas. Entonces, el Señor salva a los que son suyos. Él murió por la iglesia. Entonces, es una cuestión de corazón, no de religión. No de, bueno, sí, creo, voy a la iglesia, porque yo me puedo sentir identificado con una forma religiosa, de ritos, y no tener ni idea de las cosas espirituales. Así todo, la salvación va más allá de nuestro conocimiento. Hay gente que no conoce cosas de la Biblia, pero cree en Dios y confía en el sacrificio del Señor. Y nosotros somos salvos por medio de esa fe. Por eso Pablo llega a Romanos 5.1, ¿no? Después hicimos la introducción, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Escribe Pablo en el comienzo, siendo justificados gratuitamente, ¿no?, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese versículo dijimos que es como el punto máximo, ¿no?, de la carta, en el sentido de que nos habla de en qué se basa la justificación, el perdón, la reconciliación con Dios. Eso lo sabemos. Si leemos de vuelta ahora, si lo quieren leer, en Romanos 3, 21 al 23, perdón, del 21 al 24, está... Vamos a leerlo del 21 al 26, así lo vemos bien en contexto para los más nuevos, el papá de Lucía, y para todos, que uno pueda ir a esta porción y ver en qué se basa la salvación, porque incluso Santiago, el otro día que hoy no vino, dijimos, bueno, ¿en qué se basa la salvación? Porque cuando se dice, no, la fe más las obras, ¿no? El catolicismo sostiene que uno es salvo por fe, más obras, ¿no?, que muestren que uno es piadoso, ¿no? Pero eso es un mal entendimiento, creo yo, ¿no?, de por qué somos salvos. ¿Por qué les digo esto? Porque puede pasar que una persona crea en esta justificación y después no esté seguro de que va a morir y va a ser recibido, ¿no?, sin ser condenado. Por eso llega Pablo a decir:
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso vamos a tratar de llegar a ese punto, después de hacer este resumen, para que entendamos que partimos, ¿de dónde partimos? De la reconciliación con Dios. ¿Para quién es la reconciliación con Dios? Para todos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Éramos todos por naturaleza, dice Pablo también a los Efesios, hijos de ira. Desobedientes por naturaleza. Como los chicos que le mientan a los padres, no hacen caso, lo mismo. Peor. Entonces vamos a leer, no sé si Lea está ahí para leer fuerte y que se escuche acá. Si no, acércate, que lees Romanos 3, 21 al 26. Esto, para los que no tienen leída la carta, presten atención. ¿Se puede leer alguna versión por ahí más llana, más? También, si hay una nueva traducción viviente, la tenés ahí, léela. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. ¿Cómo podemos ser justos ante Dios? Ante Dios, no ante los hombres, Ante Dios. Acá la cuestión es que venimos delante de Dios. No va a ser más bueno que mi vecino. Mi vecino buenísimo, ¿no? Capaz que hace mejores obras que uno. Pero nosotros nos vamos a presentar delante de Dios después de esta vida, ¿verdad? Ahí está el problema. Si no hubiese un Dios, no estaríamos ni siquiera considerando la esperanza para después de esta vida. Seguimos. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia, no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que se llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Ahí. Entonces, el miércoles le preguntamos, ¿quiénes van al cielo? ¿Quién entra al cielo? No, o sea, los justificados, los justos. Ahora, por las obras de la ley, dice Pablo acá, leímos, ningún ser humano será justificado. Lo dice un poquito antes en realidad. En el 20 dice, o sea que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, o sea, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, si uno quiere decir que una persona es buena, tiene que decir por qué es buena. Porque hay un código moral que nos dice cuando una persona es buena y cuando una persona es mala. Entonces, si uno le pregunta a una persona, ¿usted mintió alguna vez? Sí. ¿Alguna vez se quedó con algo que no era suyo? Sí. ¿Alguna vez codició? ¿Alguna vez tuvo un ídolo? ¿Le dio más importancia a algo que a Dios? Entonces, cuando uno empieza a escarbar, se encuentra que uno no es justo, realmente. Por eso acá recién leía la traducción esta más moderna, las exigencias de la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no servirás a nadie, yo seré tu deleite. Entonces nosotros sabemos que... Sí. Antes de venir estábamos compartiendo con Sol sobre el tema de la... Jesús cuando dice, escucharon lo que fue dicho y después subió la vara, estaba diciendo lo que dice acá, ¿no? Dice, porque nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Entonces eso es venir a la luz. Por eso dijimos que en Romanos estamos viniendo a la luz para que seamos todos, dejemos en la puerta afuera el orgullo,
la jactancia moral, los títulos, los honores, todo queda fuera. Todos estamos destituidos, nadie entra. Y Dios nos recibe a todos cuando ponemos nuestra confianza y nuestro reconocer que Jesucristo es el justo y el que justifica justamente al que pone su esperanza en Él, su confianza en Él. Por eso llegamos después a Romanos 5.1, lee 5.1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Amén. Esto es nuestra alegría, nuestra paz, nuestro gozo. Tenemos paz para con Dios. No importa lo que diga la gente de mí, las personas que nos conocieron en el pasado. O sea, nadie diría que uno de nosotros, ahí va el santo, Santavo, ¿no? Santín, San Seba, ahí va. Nadie, somos uno más. Podemos ser un buen tipo, pero esto va mucho más allá de ser una buena persona. Por eso yo decía, lo decía Matías al final del miércoles, bueno, el nuevo nacimiento, ¿qué implica? Porque si una persona deja de fumar, de tomar, de ir al baile, de robar, ¿no? Se casa, se viste bien y es buen vecino, eso no es haber nacido de nuevo. Es una persona que, en todo caso, comienza a vivir una vida recta, pero eso no es garantía de nada. Un incrédulo puede vivir una vida recta. Entonces, es la persona que realmente ve la sangre derramada por Jesucristo y ve que realmente es necesario que esa sangre se me aplique a mí para que yo sea considerado justo delante de Dios. Porque la gente no valora ese sacrificio. Cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, ¿no? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí no pasa por ser, no, pero yo era tan bueno que no necesitaba el Evangelio. ¿Alguien podría decir algo así? No, yo realmente fui un tipo tan grosso en la vida, que la verdad que a mí no me cabía eso. A mí no me alcanzaba. Yo estaba en otra lista. Dios en realidad me tenía en una lista de especiales, de gente buena, y no existe eso. No existe. De hecho, si uno piensa que no necesita a Dios y que le alcanza con su justicia propia, entra en realidad entre los mentirosos y los ciegos y la gente orgullosa. Pero bueno, gracias a Dios, nosotros recibimos de corazón, dice Pablo, esta forma de doctrina, esta enseñanza. Y lo que dijimos el otro día es que Romanos 5 también nos plantea que estando ya justificados por la sangre de Jesucristo, estando reconciliados por esa sangre, mucho más seremos salvos por su vida. Y lo que recibimos nosotros, que después lo desarrolla ahora, lo vamos a leer en la Escritura, es la vida en el Espíritu Santo. Si una persona no puede ver en su interior el pecado que mora en uno, la carne, los deseos de la carne que están en nuestro cuerpo, no lo puede ver con los ojos espirituales, no puede pensar en las cosas del Espíritu. Dice que se han de discernir espiritualmente. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, que creía en Dios, que reconocía que Jesús había venido de Dios. Sin embargo, Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede verlo, no puede entrar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque
Si uno queda en lo exterior y no llegamos a nuestro corazón, a las raíces de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, de nuestros deseos, no vamos a poder ser transformados de dentro para afuera. Por eso el Señor dice, limpien primero lo de adentro del vaso. Para limpiarlo de adentro del vaso, lo que hay en mi corazón, en mi mente, en mi carne, tengo que reconocer que estoy sucio, que hay suciedad, que hay malos pensamientos, malos deseos. Y a partir de ahí, dice que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del Rey. Cuando vos valorás a alguien realmente y querés su amistad, te interesa las mismas cosas que él. Los que son como cristianos, ¿qué nos interesa? El reino de los cielos. Que realmente hay una esperanza de un reino venidero, de una resurrección de la gente. Entonces, se nos da un nuevo nacimiento. Se nos dio el don, el regalo de Dios. El regalo de Dios es la vida eterna. Ahora, esa vida, nosotros la recibimos en esta vida. Hoy, aquel que pide a Dios, busca, ¿no? Por fe recibimos el Espíritu Santo. Pablo dice, ¿han recibido el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Creyeron realmente en el mensaje de que Jesucristo murió por sus pecados y resucitó por el poder de Dios y que va a regresar y que va a reinar sobre la tierra? Si uno cree eso, la locura de la predicación, por la que somos salvos, Dios actúa en la persona dándole el espíritu de vida. Entonces no importa su pasado, no importa su presente, importa si realmente es de Dios, si nació de nuevo o no. Por eso Pablo llega a decir en Romanos 8, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pudo haber ido a la iglesia 40 años, pudo haber ido a todos los ritos, pudo haber sido muy bueno, pero si no es de Cristo, si no amó al Señor, si no lo reconoció, si no se glorió en el Salvador, capaz la persona no tenía nada. Vamos a leer. Entonces, el punto es, recibimos el Espíritu Santo, que es la vida eterna. La vida eterna es una clase de vida también. No solo que dura para siempre. En la eternidad, vemos en Apocalipsis que no va a haber llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. No va a haber mal. No va a haber maldad. No va a haber cosas malas. Ninguna cosa inmunda o injusta entrará en ella, dice. Entonces, ahora, los que recibimos el Espíritu Santo, los que recibimos esta nueva vida y los que gustamos de la palabra y de los poderes del siglo venidero y de la buena, ¿no?, el testimonio del Espíritu, lo gustamos. En Hebreos advierte, ojo, si los que fueron hechos partícipes del Espíritu y después recayeron, advierte. Porque esta vida que se nos da ahora es la vida definitiva. Ahora, no podemos perder esa vida mientras realmente estemos unidos a Cristo. Dice, separados de mí, no pueden hacer nada. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, van a dar fruto. Pero el que en mí no lleva fruto, dice el Señor, será cortado. O sea, está en Cristo, podía haberse acercado a Cristo, haber sido como Judas, por ejemplo, 3 años con Jesús, en el ministerio, un apóstol, y sin embargo, ser cortado.
Entonces, ¿esto a qué nos lleva a considerar? A que el llamado a vivir una vida santa, a buscar la santificación, a obedecer, a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, es parte de los que aman a Jesús. Por eso Juan dice en la carta, el que dice que conoce al Señor y aborrece a su hermano, bueno, es claro, no habla de santurronería, aborrecer al otro, odiarlo, desearlo el mal, no procurar su bien, es mentiroso. O sea que el cambio de muerte a vida está, lo dice Juan, en que amamos a los hermanos. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Para el pecado hay una solución. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice Juan en su carta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Ya está, su sangre es la paga por el pecado. Lo que pasa es que en esta vida, nosotros ¿qué vemos en nuestra vida? Que hay una contradicción, porque tengo un cuerpo mortal, pecaminoso, carnal, y por el otro lado tengo una mente espiritual, ¿no? Que habla de cosas espirituales, el reino de los cielos, la vida venidera, la vida eterna, gloria a Dios. Y después va ahí y putea al primero que se te cruza en el semáforo en rojo. ¿O no es así? Nos pasa un poco así. Entonces, sí, ¿podemos salirte de la iglesia? ¿Qué hace así tan sacado? Hasta el apóstol Pablo le pasaba. Se había preguntado una vez, ¿no? Con uno que le dio un bife y se... Bueno. Entonces vamos a leer en Romanos 7 y 8 lo que queda. Es un poco el planteo de qué sucede, porque en Romanos 6 nos dice Pablo. Romanos 6, 12. Miren esto, 11 y 12. Porque tiene que ver primero con nuestra condición legal. Legal significa jurídica. Una cuestión de por qué sos justificado. Porque hay una ley que cumplir. No es una abstracción, no es un me parece, más o menos hacia ojo. No. La ley dice tal cosa y vos quebrantaste una ley que está escrita. No son ideas abstractas humanas o un Dios que no sabemos cómo es. Dios claramente se manifestó y dio una ley y dijo cómo tenía que ser cumplida. Y Jesucristo la cumplió para que veamos realmente cómo era en todo su alcance. Entonces Pablo dice en Romanos 6, lee ahí 11 al 13, que es un poco, y 14 también. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más suave, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Amén. Acá Pablo lo dice, tranquilamente ustedes pueden vencer al pecado porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. No sean dominados, o sea, es un mandamiento. Considérense muertos al pecado, como diciendo, ya el pecado no te separa de Dios, no impide que sigas avanzando, no te hace no cristiano porque pecaste, o menos hijo de Dios, o menos salvo. Considérense muertos al pecado, porque la paga del pecado es muerte, y la condena al mundo vino por el pecado, y la destitución de todos los hombres de la gloria de Dios vino por causa del pecado. O sea que nos está diciendo ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Él. Entonces, Él es nuestro representante delante de Dios. Por eso Él es el mediador, Él es el intercesor y Él es el salvador. De todo aquel que ha puesto, no todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, no será avergonzado. Es una cuestión legal. No es ni emotiva, ni sentimental, ni de parecer. Es legal. Porque vos reconocés que hay una ley,
una justicia de Dios, una demanda de la justicia y un hombre, Jesucristo, que fue a la cruz y fue molido, castigado, traicionado injustamente y murió en tu lugar, en mi lugar, en el lugar de cada uno de nosotros. Entonces, cuando reconocemos eso, Él es el justo y el que justifica al que pone su fe en Jesús. Eso nosotros lo tenemos que tener aferrado. Entonces dice, considérense muertos. Ya no se juzguen. Es más, no dice ya, después dice, ya no se juzguen más entre ustedes. Porque el juzgarnos muchas veces, ¿quién es tú que juzga? Dice, Él está en pie para su Señor. O sea, cada uno dará cuenta a Dios de sí. Así que en ese sentido también se nos advierte. El pecado, como dijimos la otra vez, el Señor vino a deshacer las obras del diablo, a desactivar ese poder del pecado, que actúa en nuestro cuerpo, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, ¿no? Como dice Juan, actúan en nosotros. Y nosotros somos llamados a salir del mundo, de todo eso que alimenta el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que dice Juan, que vienen del mundo. Dice, el que ama esas cosas, el que sigue buscando esas cosas, todavía no experimentó el amor de Dios. ¿Me explico? No experimentaste la gloria venidera. Pablo, que sí la experimentó, dijo, todo lo tengo por basura. Por basura. Por estiércol. Caca, de la traducción literal sería caca. Todo. Lo que era para mí ganancia lo tengo por pérdida. Por amor de Dios. Por amor de Cristo, dice. Entonces, entendemos que esta vida, que lo que ofrece este mundo, es muy pobre. No tiene comparación. Cuando uno realmente considera que como decía Pablo, la gente entrena, va a los estadios, están los competidores, porque en esa época había muchos también, ya las Olimpiadas son de aquel entonces, corren, ¿no? Son atletas, dice, para ganar una corona corruptible. En realidad no era corona, la palabra que usa es ¿vieron los laureles que se usan? Bueno, eso. Corruptible, se seca y ya está. Nosotros, dice Pablo, para los cristianos, una corona incorruptible. Ahora, Pablo también dice, corran de tal manera que obtengan eso. Por eso, no es el resultado, sino es nuestra disposición y nuestro corazón. Si yo estoy batallando contra el pecado o no. Porque puede ser que me esté costando, siga equivocándome. Pero si tenemos una determinación a seguir a Jesucristo, a recibir su enseñanza, a perseverar, vamos a llegar a ser personas que tengan dominio propio, paciencia, afecto fraternal, amor, ¿no? O sea, si a la fe añadimos estas cosas, vamos a tener fruto y vamos a tener una amplia y generosa entrada al reino, dice nuestro Señor Jesucristo, Pedro. Entonces, esto que acabo de decir está reflejado en Romanos 6, del 21 al 23. Prestemos atención porque esto es entender que la justificación actúa sobre el pecado. ¿Quién va a pagar los platos rotos? ¿Quién va a pagar lo que hiciste mal? Bueno, si vos lo vas a pagar, el castigo, ¿no? Dice, la transgresión, castigo. Pérdida. ¿Quién sufre la pérdida? ¿Quién? El transgresor. Cuando Jesucristo dio su vida, pagó los pecados. Eso es legal. Eso es la justificación. Por eso dice, y justifica a todo aquel que es de la fe de Jesús. Pero la vivificación, la vida nueva,
el andar en la vida con un espíritu santo tiene que ver con esto. Vamos a leer ahí el 20 al 23 de Romanos 6. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces acá nos dice, tienen por vuestro fruto la santificación, ¿no? Y una vida santa, y el fin la vida eterna. Pero aparte lo aclara, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, consideren esto, la práctica del pecado, el que practica la injusticia, dice Juan en su carta, es del diablo. O sea que hay una práctica, hay un ser que es dominado y un ser que anda en una nueva vida, practica la justicia y vence sobre su concupiscencia. O sea, no reine el pecado. Entonces, yo puedo ser un tipo con muchos errores, pero no puedo ser dominado por el pecado. Sí, predico que el espíritu que recibí es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a leer en Romanos 7 qué pasa, porque el pasaje de entender estas cosas a la práctica, encontramos que sí, yo lo entiendo todo muy bien, pero cuando voy a la práctica, cuando voy a la vida, me cambian los papeles. Entonces, vamos a Romanos 7, 11 y siguientes para ver cómo la persona que entiende estas cosas entiende la diferencia entre lo que es nacido de carne y lo que es nacido de espíritu. ¿Saben la diferencia entre lo que es nacido de carne y lo que es nacido de espíritu? ¿Puedo reconocer a una persona que es nacida del espíritu viéndola, nomás así físicamente? No puedo. No. Para reconocer a una persona que es nacida del espíritu, tiene que manifestar ese espíritu, ¿cierto? Ahora, para reconocer a una persona que es nacida de la carne, ¿qué tengo que ver? Somos todos nacidos de la carne. Lo que es nacido de carne es carne, dice el Señor, ¿no? Pero lo que es nacido de espíritu es espíritu. Por eso no se comprende a veces cuando el Señor dice, cuando Juan explica en la introducción del Evangelio, dice: a todos los que reciben a Jesucristo les es dada potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por los hombres, ni porque te imponga la mano un pastor, o porque venga un cura, o porque venga el Papa, sino que es Dios el que te hace su hijo. Yo no voy a decirle a alguien, vos sos mi padre adoptivo. No existe eso. El padre es el que tiene la potestad de adoptar. Dice, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. ¿No? No temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Entonces, el Espíritu nos da ese testimonio de que hemos sido amados, de que hemos sido rescatados de esta mala manera de vivir que teníamos, de esta mente que pensábamos como todo el mundo, pero ahora recibimos un Espíritu que nos revela la verdad. Esa verdad que nos revela incluye quiénes somos por naturaleza. Y por eso Pablo encuentra en este pasaje ese problema.
yo, que les acabo de decir que el pecado no se va a enseñorear, que no hay más pecado, y yo me encuentro con que yo mismo, dice Pablo, sirvo a la ley del pecado. Vamos a leerlo. Presten atención ahí, Romanos. 7:11 en adelante. Sí, pero igual si lo podemos acortar. No sé, no, del 11 en adelante, que fíjense cómo actúa, porque cuando uno se impone esa ley y ve lo que tiene que actuar, eso nos lleva a manifestar la carne. Leemos. El pecado se aprovechó de sus mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que, ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Sigue Pablo acá, la experiencia es que haya la ley, que en su carne, en su naturaleza, en nosotros, está el mal, está el pecado. Que muchas veces actúa en nosotros. Cuando tenemos una salida, un enojo, una mala palabra, una mala respuesta, una mentira, cualquier clase de mal es una acción mala, acción pecaminosa. Algo que nosotros, en esta experiencia, lo veo y lo aborrezco. Y sin embargo lo hago. Entonces, miserable, ¿no? Se siente miserable uno, se siente uno como que no tiene la capacidad. Pero esa experiencia, sin embargo, no es final, porque Pablo sigue. Y Romanos 8 es el ministerio del Espíritu. Cuando actúa el Espíritu en nuestra vida, comenzamos a crecer. Miren cómo dice, voy a leer Romanos 8:1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces acá está haciendo, ¿no? Porque dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y acá está el punto que era imposible. Dice: porque lo que era imposible para la ley, o sea, que nosotros fuéramos los que no pecáramos y hiciéramos todo bien, por cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora la pregunta es, ¿qué es andar conforme a la carne y qué es andar conforme al Espíritu? La carne domina al hombre natural. Y dice Pablo en Gálatas, porque manifiestas son las obras de la carne. Fornicación, adulterio, toda la lista. Y los frutos del Espíritu, dice, son amor, paz, gozo. Entonces, los que piensan, primeramente piensan, porque, fíjense, dice, se cumpliese en nosotros la justicia de la ley, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, comienzan por pensar estas cosas, por meditar. Mediten en vuestro corazón, ¿no? Estando en vuestra cama, reflexionamos en esto, valoramos, comprendemos el valor de las cosas, considerando. Entonces dice, porque el ocuparse de la carne, dice Pablo, es muerte. O sea, el que se entrega al pecado, ¿no? Dicen, lo habíamos leído en Romanos 6, que es esclavo del pecado. Y la paga del pecado es muerte. Recién la traducción de la Nueva Traducción Viviente que lea dice condenación eterna. O muerte eterna. Cuando dice muerte acá. Porque dice, fíjense cómo dice. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿No? O sea, trata de la paz. Es vida y paz. El ocuparse del Espíritu. ¿Qué dice? ¿Qué quiere el Espíritu de nosotros? Quiere que andemos en una nueva vida. El Espíritu de vida, que me ha liberado del poder de la muerte y del pecado, se tiene que manifestar. Si no, es una mentira, hermanos. Si no, me miento a mí mismo. Si yo no estoy pensando... Miren, cualquier persona en cualquier actividad de este mundo tiene que desear algo para hacerlo. Es imposible hacer algo sin deseo. Es imposible ser un buen deportista, un buen artista, un bueno en algo si no deseo hacerlo. Por eso dice Pablo, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone en ustedes, ¿no?, el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces no podemos decir, podemos ser débiles. Y Pablo dice, por vuestra humana debilidad, les digo, ya no presenten más sus cuerpos al pecado. Si fueron hechos libres, si tenés esta esperanza, ocupate de las cosas del Espíritu. Por eso dice, por cuanto, ¿no?, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, los deseos de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pablo aclara, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Dios. La ley de Dios jamás fue anulada. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, vamos a morir. Nuestro cuerpo va a envejecer, enferma y muere. Por más que Cristo, el Espíritu y todo. Pero el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, hay un Espíritu que está viviendo en nosotros. Nosotros nos hemos hecho uno con Dios. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, está hablando de una realidad, ¿no? Una realidad. El Espíritu mora, viene a morar en aquellos que, dice, el que crea mi palabra, ¿no?, y me ama, vendremos, mi Padre y yo, y haremos morada en él, dice el Señor. Así se manifestará. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. O sea, les va a dar vida, les va a dar poder, les va a dar todo lo que necesitan, nos va a dar todo lo que necesitamos para vivir una vida que sí agrada a Dios. Por lo que los que viven según la carne
siguiendo la carne y las concupiscencias, no agradan a Dios. Al contrario, son enemigos de Dios. Si te dicen, no, honroso sea el matrimonio, ¿no? Cada uno tenga su propia mujer, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ya si rechazás eso, Pablo le dice en Tesalónica, no rechaza a hombres, sino a Dios, que nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces, vemos eso, porque después dice, así que hermanos deudores somos no a la carne, para que sigamos viviendo conforme a la carne, ¿no? Porque si viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción. O sea, que nos hizo hijos del Padre, ¿no? Por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a terminar ahí. Pero estas partes son fundamentales. ¿En qué son fundamentales? En que hay un espíritu de verdad, un espíritu que viene a morar en el creyente, que lo lleva a pensar en las cosas del espíritu, que lo lleva a gustar la buena palabra, a atesorar, a revelarla y a usarla. ¿Vieron que dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo y que penetra y divide los pensamientos, discierne los pensamientos, las intenciones? O sea que la palabra de Dios te lleva a exponerte a la verdad. En ese lugar uno se encuentra en su intimidad, en su interior, siendo transformado. Por eso, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. La espada mata la carne, mata ese orgullo que está dentro nuestro, mata las pretensiones, la vanagloria, ¿no? Las metas mundanas, las mata. Porque Dios, no se olviden que ve en lo secreto. Por eso muchas veces puede actuar en la iglesia, en las iglesias o en la religión, un montón de cosas que no son del Espíritu, sino que son de la carne. No se olviden que los fariseos, que eran religiosos, Jesús justamente los denunciaba por ser carnales, pensar como hombres, tener una tradición y un montón de cosas que no venían del Espíritu. ¿Se entiende? No eran del Espíritu. Los que son del Espíritu muestran humildad, mansedumbre, sencillez, se sujetan unos a otros, se someten al temor de Dios. ¿Entienden? Cuando vemos esas cosas, ahí tenés una persona que nació de nuevo y que es guiada por el Espíritu, porque dice, porque todos los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Esa manifestación, gracias a Dios, la vemos en la congregación, porque si no, sería una congregación en donde queremos los títulos, ¿no? El apóstol, el profeta, allá viene el superpastor, ¿no? Su Alteza, el arzobispo, y en ese lugar vemos que no está el Espíritu. El Espíritu está, dicen, los que se hacen como niños. Si no se hacen como uno de estos niños, no van a entrar al reino. Así que gracias a Dios que podemos considerar la Escritura y que creo que todos tienen que descansar en la justificación y aferrarse también al poder de Dios en la palabra que nos llama a hacer esto. No, tenés que ser fiel a tu mujer. Bueno, no podés decir, no puedo. No, el Señor nos da un poder de fidelidad, de dominio propio. Tenés que ir a trabajar. Y el Señor te da poder. Bueno, así que todas las cosas, hermanos, si hay alguna pregunta, podemos seguir. Bueno.